Mutaciones cromosómicas. Vamos a continuar un poco con el tema acerca de las mutaciones y recordemos que en la clase pasada vimos un poco acerca de las mutaciones, de qué eran y las mutaciones puntuales o génicas. Bueno, las mutaciones cromosómicas son el producto del cambio en la organización del número de los cromosomas. A diferencia de las mutaciones génicas, que estos van a suponer cambios moleculares específicos. Recuerden que estas eran en un gen. Bueno, pues estas, en el caso de las cromosómicas, esta se va a producir en el cromosoma, ya no en el gen, sino en varios genes. En las mutaciones cromosómicas se va a alterar la disposición de secuencias extensas del ADN o incluso hasta en números enteros de cromosomas. Pero las mutaciones de tipo numéricas suelen originarse por errores en el proceso de la meiosis, comúnmente por la disolución de los cromosomas, es decir, que estas mutaciones pueden deberse a alguna ruptura cromosómica o bien por algún entrecruzamiento equivocado. Este tipo de mutaciones van a cambiar una secuencia de los nucleótidos del ADN y por lo tanto también el mensaje, es decir que se van a ver afectados segmentos más o menos grandes de los cromosomas y entonces esto va a provocar un cambio en la estructura y va a afectar a varios genes. Principalmente se distinguen de dos tipos, inversiones y translocaciones, aunque hay más. Las inversiones, que son las que tenemos acá, estas consisten en que un fragmento cromosómico quede invertido respecto al resto del cromosoma. A consecuencia de esta inversión, puede llegar a formar algún bucle que hace que los gametos sean viables. Por ejemplo, tenemos aquí en la imagen que yo les puse, que este es el gen. Bueno, lo que hace ahora sí que este pedacito de gen o esta zona es que es como si se volteara y a la hora de colocarse acá queda inverso, queda volteado. Entonces ya no está en su lugar. Por ejemplo, la hemofilia es un ejemplo de inversión. Esta va a afectar a un gen en el cromosoma X. Tenemos aquí la delección, que igual que en la pasada, recuerden que es cuando se quita un gen, nada más que en el caso de los cromosómicas no va a ser uno, sino que van a ser varios. Aquí también tengo el ejemplo. Aquí venía por letras para más fácil. A, B, C, D, E, F, G, H, I, y de repente lo que pasó fue que desaparecieron estas. ¿Ya se dieron cuenta? Se hizo más pequeño. Entonces acá hubo una delección, una mutación. También ocurren duplicaciones en las que se duplica una zona, ya no solo un gen, es una zona. Aquí tienen también el ejemplo, se repitió esta zona de EF acá. Ahora el gen, el cromosoma se hizo mucho más grande. También tenemos translocaciones. En estas consiste en el cambio de posición del fragmento del cromosoma. La translocación se puede producir en un mismo cromosoma o también en distintos. La mutación también puede ser recíproca, o sea que si se intercambian fragmentos, o no recíproca, es decir que no se van intercambiando. En el caso de acá, también esta es la translocación, la de acá abajo. Si ustedes se dan cuenta, miren, este es un gen, este es otro. Lo que pasó
es que una parte de este gen se pasó para acá y otra de acá para este lado. Entonces, ¿cómo quedó? Miren, se le llama translocación. Aquí tenemos el ejemplo también. Esta zona HI y la zona 567 se translocaron, se cambiaron y al final, miren, aquí se quedan FG y los números que le siguen. Y luego aquí se cortó en el 4 y se pasaron los genes de este lado. A eso se le llama translocación. Perdón. Y una inserción es cuando tienes aquí los genes y este no va a perder genes. Lo que va a pasar es que de acá se van a pasar para acá, como en el ejemplo de aquí. Teníamos aquí la secuencia y se quitaron unos genes y se pasaron para otro cromosoma. Ahora, a lo mejor ustedes se puedan preguntar o puedan pensar que no va a haber efectos o no negativos. Desafortunadamente, como aquí ya son muchos genes o ya es una cantidad más grande, los cambios en el genoma ya pueden verse más afectados que si fuera en un gen. Un ejemplo es el síndrome de Turner. Este afecta principalmente, o vamos a pensarlo, a las mujeres, ya que lo presentan solamente mujeres, y esto es que una mujer va a nacer infértil y conforme va creciendo, ella no va a crecer, se va a quedar como una niña y así tenga la edad de, no sé, vamos a pensar 30 años, 40 años, ella se va a seguir viendo como una niña y no es que tenga la cara puede ya verse de una persona más grande, pero el cuerpo sigue siendo de una niña. Entonces este se va a dar en mujeres. Y el síndrome de Patau, en este síndrome afecta a los cromosomas a tal punto que hay una deformidad en la cara ya como tal, que se conoce como el labio leporino. Ahora sabemos que hay una operación que les pueden hacer desde que nacen y pues no se les va a quitar completamente, pero sí reduce mucho cómo se ve. Ahora, este tipo de síndromes o de mutaciones genéticas se dan en los cromosomas. En el ejemplo que yo les había dado la clase pasada con respecto a las mutaciones génicas, recuerden que estaba el albinismo. Ese, aunque también se nota mucho este impacto, no los va a perjudicar, es decir, que la persona va a nacer, sí, sin una pigmentación, pero no le va a provocar a lo mejor un daño grave en la salud. En cambio, estos síndromes, estas enfermedades sí. Para la siguiente clase vamos a ver ya las mutaciones genómicas, que vamos a pensar que son las más grandes, las que afectan un poco más, y algunos ejemplos. Para la clase de hoy no va a haber actividad, solamente sí les voy a encargar que repasen estos temas de mutaciones.